Arratsaldeon guztioi, ongi etorri. Gaur UPV-ko esperientzia gelak, esperientziak itzeneko ekimena martzen jartzen dugu, beste ikasturte batez, da lehenengo aldia hemen batzen garela, eta esperientziak ekimen honen helburu nagusia hainbat eragiekin elkartzeko foro gisa planteatu izan genuen bere momentuan, bertan egungo gainbatek gizarte gai buruz hausnartzeko eta ezagutza eta bereziki esperientziak pluralean partekatzeko asmoz. Zaio guzti hauek prestakuntza pilulak izango dira, ordu bat, 2 ordu gehienez, eta hainbat formatutan eskainiko ditugu, gaur bezala hitzaldi moduan, baina baitere mintegiak, tailerrak, dokumentalak eta bar izango ditugu aztergai. Kasu honetan, unibertsitate komunitate osoari irekita dago, noski bereziki esperientziageletako audientziarako, eta berriro ere, beti bezala aipatzen dugu bezala Gasteizko herritar guztiei ongetorria dira ere. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer daros la bienvenida a esta nueva sesión de experiencia, que es una iniciativa que pusimos en marcha el pasado curso, desde las aulas de la experiencia, en colaboración también con la asociación ACAEXA-IKE, que es la asociación de alumnos y exalumnos de las aulas de la experiencia, aquí en Álava. Y el objetivo de esta iniciativa es proporcionar un foro de encuentro con diferentes agentes de nuestro entorno, con el objetivo de compartir conocimiento, pero sobre todo experiencias en plural y reflexionar sobre diferentes cuestiones sociales contemporáneas de especial relevancia, como es la temática que traemos hoy aquí. Como decía, las sesiones se plantearán a modo de píldoras formativas de 1 a 2 horas, tendremos conferencias, talleres, también proyecciones de documentales, distintos formatos y que, como decía, están abiertas a cualquier persona de Vitoria-Gasteiz que quiera acercarse aquí a la universidad. Como bien sabéis, recientemente se ha cumplido 1 año ya desde el inicio de la guerra en Gaza, aunque creo que todos somos conscientes de que las raíces de este conflicto tienen una escala espaciotemporal muchísimo más amplia y donde todos estamos siendo testigos de la actual crisis humanitaria mayúscula, sin precedentes y que ha ido creciendo en velocidad y en escala de destrucción. Hoy, para dar comienzo a esta primera sesión de experiencia y darnos las claves para comprender mejor esta crisis de humanidad en el actual epicentro del conflicto en Oriente Medio, tenemos el placer de contar con Bárbara Ruiz Barzola, delegada de UNRWA Euskadi, es organización que apoya el trabajo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y Refugiadas de Palestina. Bárbara es profesional de la Cooperación Internacional para el Desarrollo y Educación para la Ciudadanía Global, especializada en gestión de proyectos y con experiencia en terreno también. Tiene una larga trayectoria de trabajos en ONGs, organismos internacionales y administración pública, a cargo de diversos programas y proyectos en las áreas de educación, salud, gobernanza y también equidad de género. Espero que esta breve píldora formativa nos permita conocer en mayor profundidad y con información rigurosa y de primera mano este conflicto que se cierne actualmente sobre Gaza y su población. Mila esker, Bárbara, gaur gurekin egoteagatik, eta baita noski UNRWAko taldeari, hor dauden hemengo Gasteizko Rosabel, Goizalde baitare, ekintza honen baitare parte direlako, eta bereziki egiten duzuen lan bikain horregaiti baitare. Orduan, eta noski baitare gaur aretonetara bertaratu zareten guztioi, eskerrik asko zurea da hitza. Arratsaldeon eta eskerrik asko Aritz eta eskerrik asko tortzeagatik. Hoy vamos a hablar de la situación en Gaza, de la situación humanitaria en Gaza. Y también, si el tiempo nos lo permite, hablaré también un poco de lo que está sucediendo en Líbano en las últimas semanas. Como bien ha comentado Aritz, vengo de UNRWA y voy a empezar por ahí, explicando por qué se forma UNRWA y cuál es el trabajo que hace. UNRWA se crea como una agencia humanitaria para dar cobertura y servicios a las personas refugiadas de Palestina. Estas personas son aquellas que entre el 47 y el 48 fueron desplazadas como causa de la creación del Estado de Israel. Eso significa que llevan más de 75 años con este estatus de personas refugiadas. El estatus se transmite por familias y eso explica que las que en un momento eran 720.000 personas hoy sea una comunidad de casi 6 millones de personas. No es algo único a esta comunidad, hay otras también cercanas a nosotras como la saharaui, que también tienen un estatus que se ha perpetuado en el tiempo, pero es importante saber esto porque es la Asamblea General de Naciones Unidas la que decidió darles esta consideración y posteriormente creó esta agencia para darles servicios. Pero la decisión de que sean personas refugiadas de Palestina la tomó la comunidad internacional, como digo, con esa resolución. Estas personas están situadas en territorio palestino ocupado, Gaza, Cisjordania, incluido Jerusalén Este, en Siria, en Líbano y en Jordania. Y como decía, hoy en día son casi 6 millones de personas
con más de 75 años en espera de una solución justa y definitiva a su situación. Esto también es importante porque UNRWA trabaja por y con ellas hasta el momento en que se alcance ese acuerdo político que resuelva su situación. Hasta ese momento seguiremos en terreno acompañándoles. Como os decía, y aquí se ve en el mapa bastante bien, trabajamos en Líbano, Siria, Jordania y Gaza y Cisjordania. Son más de 50 campamentos con diferentes proporciones según el territorio y es un territorio, bueno, y lo estamos viendo durante el último año, que atraviesa frecuentemente grandes crisis humanitarias y emergencias, lo que hace que el trabajo de UNRWA sea fundamentalmente más conocido por la labor durante esas crisis, ¿no? Son casi 6 millones de personas registradas, refugiadas, a las que damos servicios en 58 campamentos para ellos. Realmente, además de estas personas refugiadas, damos servicios a más porque, pues, por diferentes consideraciones, la agencia les registra también para ser beneficiarios. ¿Y de qué? ¿Cuáles son estos servicios? Bueno, pues el principal es el de educación. Es el principal programa y donde más personal tenemos trabajando. Son, o más bien eran, 711 escuelas con casi 550.000 estudiantes en toda la región y 21.000 trabajadores, desde profesoras, bedeles, dirección y demás administración que puede llevar un sistema educativo. Es importante señalar que hacemos gestión directa de estos servicios. Es decir, UNRWA tiene sus propias escuelas, sus propios centros de salud, sus propios centros de servicios sociales y su propio personal. El 99% de este personal es palestino, además, con lo cual también es una fuente de empleo muy fuerte para la comunidad palestina, especialmente en lugares como Gaza, donde la situación económica antes del 7 de octubre era tan precaria. Estas escuelas dan servicio a niños y niñas que reciben allí educación elemental y parte de la primaria, y también contamos con 8 centros de formación profesional. Contábamos, me voy a estar corrigiendo todo el rato porque el último año evidentemente ha variado mucho las cifras. Y también con 2 facultades de educación donde formamos al profesorado y también le damos formación continua para irse actualizando. El segundo programa es el de salud. Contamos con más de 140 centros de salud de atención primaria, donde recibimos más o menos una media de 7 millones de consultas al año. La atención secundaria y terciaria no la proporcionamos. Normalmente las personas refugiadas pueden derivarse al sistema público de los territorios donde están, salvo en el caso de Líbano, donde sí que tratamos de subsidiar en parte esa atención, puesto que las personas refugiadas de Palestina en Líbano no tienen derecho a la salud porque viven en una situación de discriminación estructural. Tenemos unas 3.000 personas trabajando en el programa de salud y, por ejemplo, en el caso de atención pre y postnatal, pues hablamos de más de 60.000 pacientes al año. En nuestros servicios de emergencia, pues damos más de 1 millón de personas reciben algún tipo de asistencia alimentaria o de asistencia en efectivo, que es un programa como vendría a ser grosso modo nuestra RGI, digamos, y la asistencia alimentaria pues básicamente es una cesta de alimentos que reciben las familias que están en una situación de mucha vulnerabilidad. Tenemos más de 300.000 personas en nuestros servicios de protección social, son las familias también más vulnerables, y entre otros programas, pues el de microfinanzas, con el que pues, apoyamos a personas que quieren emprender, que tienen algún proyecto laboral con el que pueden salir adelante. Y antes de entrar en la situación humanitaria en Gaza, también quería comentaros el trabajo que hacemos aquí en UNRWA Euskadi. Y para eso voy a abrir con el taller que estamos llevando a cabo con las aulas de la experiencia de la UPV. UNRWA Euskadi se crea fundamentalmente para movilizar recursos a través de convocatorias de administraciones públicas, de entes privados, que vayan a todos estos programas que os acabo de contar. Pero también tenemos una acción en el propio territorio vasco para dar a conocer la situación de las personas refugiadas de Palestina y generar información crítica y movilizar especialmente a la juventud en torno a la situación de estas personas.
Un ejemplo de ello es este taller de teatro social que vamos a empezar ahora en colaboración con la Universidad del País Vasco, que se trata de un taller dirigido a estudiantes de las aulas de la experiencia, a través del cual y de la herramienta teatral van a poder conocer más de cerca cuál es la situación de las mujeres refugiadas de Palestina en Líbano. Es muy específico, pero es un trabajo que llevamos trabajando ya varios años alrededor de la experiencia concreta de estas mujeres por un cómic que sacamos hace varios años que cuenta pues, diferentes momentos vitales y históricos de estas personas. Si queréis más información, por supuesto, al terminar la conferencia, por favor, no dudéis en preguntar, aunque bueno, yo creo que ya la información ha sido difundida. Otros ejemplos del trabajo que hacemos aquí, pues estáis viendo en nuestra web. Estamos trabajando ahora mismo la gastronomía a partir de un recetario. También trabajamos exposiciones para mostrar la realidad de estas personas y tenemos toda una serie de publicaciones, tanto de información en terreno como de sensibilización. Por ejemplo, la publicación de Genealogía Feminista Palestina. Esto está todo descargable de manera gratuita y bilingüe en la web. Os animo a que curioseéis. Palestina Bertzotan, un trabajo que hicimos en colaboración con Mujeres Bertzolaris. También hemos tratado de trabajar con la comunidad palestina en Euskadi, conociéndola más de cerca. Un cómic sobre Gaza, en fin. No me voy a extender más, pero muchas publicaciones que están a vuestro alcance si queréis descargarlas, y también que llevamos a centros educativos y en este caso a la universidad. Y volviendo a la situación humanitaria en Gaza. Bueno, todos sabemos que ya ha transcurrido un año desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza, tras los ataques del 7 de octubre, y es un año que nos deja pues, un escenario casi apocalíptico en Gaza. Ahora mismo las familias llevan sometidas a desplazamientos forzosos continuos. Hablamos de personas que se han desplazado algunas hasta 9 o 10 veces, asediadas por enfermedades infecciosas, por el hambre y evidentemente por la muerte. Son más de 2 millones de personas que viven en Gaza, sometidas a un bloqueo que lleva más de 16 años en vigor. Como bien señalaba Aritz, esto no comienza el 7 de octubre, hay que retroceder en el tiempo, y el inicio del bloqueo es el que marca el estado en el que se encontraba Gaza ya el 7 de octubre. El bloqueo por tierra, mar y aire que ha impuesto Israel durante las últimas décadas lo que ha llevado es a una situación de desarrollo económico, y las cifras lo demuestran. UNRWA cuando inició el bloqueo repartía ayuda alimentaria a, creo que eran unas 2.000 familias, y justo antes del 7 de octubre teníamos ya a más de 1 millón de personas apuntadas al reparto de ayuda alimentaria. Esto lo explica la incapacidad de tener un mercado laboral que dé trabajo por el bloqueo, porque no se pueden importar ni exportar bienes y servicios y porque la población evidentemente no se puede mover en libertad. Esta situación, por ejemplo, llevaba a que personas enfermas que no podían recibir tratamiento en Gaza vieran denegado sistemáticamente su permiso de salida a tratarse fuera y murieran sin acceso a un tratamiento. Especialmente esto era muy cruento con las personas enfermas de cáncer. El 85% de las personas dependían de la ayuda humanitaria. Estos son datos de septiembre del 2023. Y el bloqueo también significaba un sistema o un ecosistema ambiental muy dañado. Un acuífero contaminado, con lo cual gran parte de la población consumía agua contaminada. Aguas residuales que se vierten directamente al mar Mediterráneo, porque la única planta que había de gestión de aguas residuales fue destruida en una ofensiva. Y bueno, un sistema productivo que no funcionaba porque la mayor parte de las tierras agrícolas estaban muy cerca de la valla perimetral con Israel y los agricultores eran atacados. Y en el caso de los pescadores apenas tenían millas náuticas para faenar, y si sobrepasaban esas millas náuticas también eran disparados por barcos de guerra israelíes. Y quizá lo peor, el efecto sobre la salud mental de todo esto, unido a las recurrentes ofensivas.
Hoy en día un chaval de 18 años ha vivido al menos 8 graves ofensivas, que significan que probablemente ha sido asesinado algún familiar, algún amigo, ha podido ver su casa destruida, su barrio destruido, y evidentemente esto afecta a la salud mental y nos encontrábamos ya antes del 7 de octubre pues, con casos graves, especialmente en infancia y juventud. El sector de la educación ya se enfrentaba a muchos desafíos, precisamente porque había una falta de infraestructura que nos llevaba a UNRWA a tener doble y hasta a veces triple turnos en un día escolares. Y el sistema de salud también estaba bastante afectado porque la falta de capacidad de importar suficientes medicamentos o recambios y maquinaria para los hospitales hacía que no se pudiera, pues, como os digo, por ejemplo, tratar a enfermos de cáncer. Y en toda esta situación llega el 7 de octubre y bueno, las imágenes y las noticias las hemos visto todos. Desde el 8 de octubre se corta la electricidad, durante 2 semanas no entra absolutamente nada de ayuda humanitaria y desde entonces a lo que hemos asistido es a una crisis sin precedentes en varios frentes. El primero sería el grado de destrucción. Aquí os traigo un mapa el más reciente de ahora mismo de cómo está el acceso a Gaza. Volveré luego sobre él cuando hable de la distribución de ayuda humanitaria. El grado de destrucción, tanto el número de personas asesinadas, heridas, desaparecidas, como la destrucción de la infraestructura. Ahora mismo ya son más de 42.000 personas asesinadas, más de 95.000 heridas, decenas de miles de personas desaparecidas, niños asesinados. La cifra va oscilando, pero bueno, aproximadamente serán 15.000, es probable que sean muchos más. ¿Y por qué tanta población civil asesinada? Bueno, para empezar, porque es la mayor parte de la población allí y en el caso de menores de 18 años son la mitad de la población, casi la mitad de la población de Gaza tiene menos de 18 años. El personal de Naciones Unidas asesinado en el conflicto es el más alto hasta ahora en toda la historia de Naciones Unidas. Son ya 226 colegas de UNRWA asesinados. Trabajadores sanitarios hablamos de más de 900 y periodistas aproximadamente más de 120. Desde el 7 de octubre también se prohíbe la entrada de periodistas internacionales. Esto hace que el conflicto lo esté cubriendo los periodistas locales, poniendo en riesgo su vida. Y que hayan estado perseguidos y sigan siendo perseguidos por ello. Estamos haciendo un llamamiento continuo, aunque se deje entrar a medios de comunicación internacionales, no porque el trabajo de estas y estos periodistas no sea lo suficientemente riguroso y solvente, sino porque es verdad que muchos medios o muchas audiencias occidentales no dan crédito, ¿no?, a lo que estos periodistas están retransmitiendo y por eso creemos también que la entrada de prensa internacional podría ayudar a tener más testigos de lo que sucede allí. El grado de destrucción de infraestructura es enorme. Ahora mismo el 66% de la infraestructura en Gaza está destruida. Hablamos de vivienda, hablamos de hospitales, centros de salud, escuelas, universidades, centros comunitarios, centros para mujeres y un sinfín de infraestructura civil que tiene una protección especial en tiempos de ofensiva y que no ha sido respetada. Estas son imágenes de un ataque que se producía este mismo fin de semana, el domingo, sobre un campamento de tiendas improvisadas de personas desplazadas que se alojaban junto a un hospital, pensando que ahí iban a estar más seguras. Y bueno, las escenas que llegaron eran dantescas de personas quemadas vivas que simplemente habían buscado refugio allí precisamente pensando que el estar cerca de una estructura sanitaria les iba a proteger. Esto no es nuevo, lleva pasando los últimos 12 meses. También personas refugiadas en nuestras escuelas han sido atacadas, en universidades, en hospitales, que, como digo, deberían estar protegidos en tiempos de conflicto. El desplazamiento forzoso de la población conlleva un sinfín o acarrea un sinfín de desgracias. La gente va perdiendo los pocos enseres que había podido llevar de un principio. Dificulta muchísimo que accedan a la ayuda humanitaria, puesto que una vez se registran en un refugio vuelven a ser realojados en otro, con lo cual vuelve a empezar todo el procedimiento. Y además se rompen los pocos lazos comunitarios que van haciendo, ¿no? Entonces, psicológicamente para la población esto está siendo
terrible. Además, está produciendo que muchos niños y niñas sean separados de sus familias, porque en todo este ciclo de desplazamiento se pierden. Y hoy en día tengamos registrados al menos a 17.000 niños y niñas separados. Niños y niñas que se está intentando proteger, pero que no se puede acceder a sus familias, bien porque en estos ciclos se han perdido o bien porque han desaparecido en un bombardeo. Las escuelas, como digo, a pesar de ser refugios, son destruidas. Esta es una imagen de una escuela de UNRWA y estos son imágenes de estos ciclos de desplazamiento sin fin. Otro grado sin precedentes de estos 12 meses es el ataque al sistema sanitario. Lo hemos estado viendo durante diferentes episodios, ¿no? Cómo se atacaba a los hospitales. Posteriormente se asediaban durante semanas, no se dejaba entrar ni agua ni comida y luego se ejercía una orden de desalojo en el hospital. Esto ha llevado a que no se pueda atender a los pacientes en condiciones de seguridad, a que mucho personal sanitario haya sido asesinado, os he dado la cifra antes, más de 900, y un gran número también haya sido detenido. En todas estas operaciones de asedio sobre los hospitales, posteriormente se ha detenido a personal sanitario que ha sido llevado a centros de detención israelíes, muchos siguen allí, y otros, cuando han sido liberados, pues han relatado escenas de torturas y de malos tratos, incluso de ser obligados a firmar declaraciones inculpatorias de pertenecer a Hamás. Esto ha hecho que el sistema de salud ahora mismo esté funcionando de manera muy precaria. Aunque hay hospitales abiertos, es muy difícil saber cuántas horas van a seguir abiertos. Y además trabajan en situación precaria, por lo que os decía, desde el 7 de octubre se cierra los primeros 15 días la entrada de ayuda humanitaria, posteriormente ha ido entrando a cuentagotas esta ayuda, pero carecen de los materiales mínimos para poder atender a las personas. Por daros algún ejemplo, no entran anestesias en Gaza. Esto explica que muchas operaciones quirúrgicas hayan sido llevadas a cabo sin anestesia, también en niños y niñas. No entran muchos medicamentos necesarios simplemente para curar heridas, con lo cual también se han producido muchas infecciones. Y luego ha habido cortes de electricidad continuos que hacen que funcionen con generadores. En el momento en que el combustible falta, se dedican a operar con la luz de los móviles, ¿no? Los testimonios, si podéis acceder a ellos en redes sociales de personal sanitario, pues bien sea a través de otras organizaciones o de doctores, ¿no?, que están dando su testimonio, son sobrecogedores. Como os decía, estas órdenes o mal llamadas órdenes de evacuación provocan la imagen que veis ahora mismo aquí, ¿no?, un campamento de tiendas improvisadas en playa. Esto sobre todo está sucediendo en Al-Mawasi, que es la zona que Israel ha designado como zona humanitaria, pero que las agencias humanitarias no compartimos esta definición, puesto que no se han garantizado las mínimas condiciones para dar servicio. Ahora mismo hay una densidad de población altísima viviendo en una zona muy pequeña, en playa, con mareas que ahora, en cuanto llegue el invierno, van a invadir la zona de tiendas de campaña. Y además, como digo, estas tiendas de campaña, hablo de ellas de manera improvisada porque Israel no deja que entren tiendas de campaña reales, con lo cual lo que están haciendo es, a través de plásticos, de lo que ya había, o de reconstrucción a través de escombros, pues generarse un techo bajo el que vivir, pero no es seguro, ni mucho menos es digno. Otro impacto tremendo que está teniendo esta ofensiva es sobre las mujeres y las niñas. Son muy afectadas principalmente porque, bueno, como en cualquier sociedad patriarcal, se dedican al cuidado tanto de los pequeños como de los mayores, y esto significa que todo el cuidado está recayendo sobre ellas. Normalmente son familias extensas y son las primeras que dejan de comer para que puedan comer el resto de la familia. Y además la situación de hacinamiento en la que están, tanto en estos refugios improvisados como en el caso de los refugios de UNRWA, donde están más de 1 millón de personas, hace que no tengan condiciones de intimidad suficientes para poder vivir dignamente. Estoy hablando, por ejemplo, de la situación a la que se ven sometidas con sus ciclos menstruales, puesto que no tienen manera de ducharse
ni suficientes kits higiénicos para poder pues transitarlos de manera digna. Y la mayoría de ellas se han rapado el pelo, dado la gran cantidad de piojos que hay. Las 50.000 mujeres que ahora mismo están embarazadas no están recibiendo suficiente atención prenatal y además no se están alimentando bien, con lo cual la desnutrición también va a afectar a los bebés. Y bueno, su estado psicológico evidentemente es muy frágil. Con todo, hay varias organizaciones de mujeres, tanto a nivel de agencias internacionales como locales, tratando de trabajar por los derechos de las mujeres, que ya eran muy activas antes, pero bueno, que ahora se están volcando especialmente en servicios básicos. La infancia, bueno, he dado algunos datos ya de número de niños y niñas asesinadas. Ahora mismo hay más de 600.000 niños que están fuera de la escuela porque el sistema educativo ha parado. Y son 600.000 niños que quieren volver a la escuela y sus familias lo están demandando, no solo porque no quieren perder más años escolares, sino porque la escuela es una manera de poder salir, aunque sea momentáneamente, de la situación en la que se encuentran. Esta es una escuela de UNRWA y, como veréis, es muy difícil reanudar clases cuando una escuela está siendo utilizada como un lugar para vivir. No obstante, desde el 1 de agosto hemos reiniciado un programa que se llama Vuelta al Aprendizaje para que al menos en un momento inicial 45 escuelas puedan dar actividades psicosociales, artísticas, deportivas a niños y niñas y bueno, de alguna manera mantener el aprendizaje que ya tenían consigo. También merece la pena señalar que todos los niños y niñas que padecen algún tipo de diversidad funcional no pueden ser atendidos ahora mismo porque ya no hay infraestructura y su situación es especialmente grave. De hecho, UNRWA tenía un centro específico para niños con diversidad funcional que fue destruido los primeros meses de bombardeos. ¿Con qué más nos encontramos? Bueno, he mencionado la desnutrición. La situación de hambre avanza cada día. Ahora mismo se calcula que hay por lo menos 50.000 niños y niñas desnutridos. Sabemos que no está entrando suficiente ayuda alimentaria y esto está llevando a un ciclo que, unido a las enfermedades que se van propagando, pues que sea letal, especialmente para la infancia y para las personas mayores. Por poneros un ejemplo, en el norte de Gaza, que desde el 1 de octubre ha sido completamente cerrado, no ha entrado nada de ayuda humanitaria ahora mismo allí. Sabemos que no han recibido ayuda alimentaria desde el 1 de octubre, cuando sabemos también que es la zona que peor está, porque es desde el inicio donde se intensificó la ofensiva. No obstante, no se deja entrar absolutamente nada. Un ejemplo, un kilo de tomates ahora mismo en el norte de Gaza cuesta $65 y un kilo de cebolla más de $100. Ninguna familia puede permitirse pagar estas barbaridades y esta situación, unido a la intensificación de la ofensiva desde el 1 de octubre en el norte, están siendo constantes los bombardeos sobre, por ejemplo, Jabalia, que es el mayor campo de refugiados en Gaza. Está llevando a que en los últimos días en redes sociales se estén despidiendo la mayor parte de personas que están allí. Se calcula que son 400.000. Y el aviso que se les ha dado es a que quienes no se desplacen pues, están en peligro. Esta es una imagen de cola de personas intentando acceder a esa ayuda alimentaria que, como digo, en el norte no está siendo suficiente. ¿Qué está ocurriendo con la ayuda alimentaria y con la ayuda humanitaria en general? Os decía que los primeros 15 días fue totalmente cerrado. Posteriormente se habilitó el cruce de Rafah, que está al sur, y voy a volver ahora al mapa que lo ilustra mejor, por el que empezaron a entrar camiones. ¿Qué es lo que ocurre con esos camiones? Rafah lo tenéis aquí, justo al sur. Ahora mismo está cerrado y toda la ayuda está entrando por Kerem Salom. Antes del 7 de octubre entraban unos 500 camiones diarios de ayuda humanitaria, esto unido al sistema productivo que había en Gaza, que aunque estaba diezmado, existía. Había mercados, había tiendas, había tierras agrícolas, había pesca. Desde que se habilita el paso de Rafah para que entren camiones, en ningún momento han entrado 500 al día. El sistema de entrada ha sido tremendamente dificultoso, primero porque Israel somete a una inspección minuciosa a cada camión que entra
Posteriormente se desmontan los camiones y entran en la Franja de Gaza. Y una vez entran, ese reparto de ayuda humanitaria no puede ser realizado en condiciones de seguridad, puesto que por un lado hay bombardeos, por el otro lado también ha habido ataques del propio ejército israelí sobre convoyes humanitarios y porque además en los últimos meses, dado el estado de la población, no hay orden civil y cada vez es más frecuente los ataques sobre los convoyes y el saqueo, ¿no?, de estos convoyes. Pero además, incluso a pesar de que las situaciones y las necesidades son cada vez mayores, el número de camiones que entra cada vez es menor. El mes pasado entró una media de 52 camiones al día y esto significa que más de 1 millón de personas se quedaron sin ayuda alimentaria. Y estamos hablando de que todos los indicadores socioeconómicos y de alimentación cada mes son peores. Y no obstante, Israel sigue denegando la entrada de muchos de estos camiones. Hay colas y colas con toneladas de alimentos para entrar y como digo, no se deja. Y la situación en el norte, veis ahí la línea que corta Gaza en dos, hace que no podamos acceder, a pesar de que se intenta coordinar con el ejército israelí y se notifica las coordenadas de cada convoy humanitario, se deniega. Esto hace que probablemente la situación que nos encontremos los próximos meses pues sea, he hablado de escenario posapocalíptico, pues sea aún peor, porque la población no puede alimentarse, la población no puede tratar sus enfermedades y la población no puede tener sus kits básicos de supervivencia en los refugios en los que están. ¿Cuál está siendo la respuesta de UNRWA ante todo esto? Permitirme que vuelva a saltar en la presentación, de atrás a adelante y adelante a atrás. Estos son escuelas de UNRWA atacadas y esto es un convoy de ayuda humanitaria atacado, como veis. Un centro de salud antes y después de las incursiones. La respuesta de UNRWA está siendo, básicamente la he resumido en 3 grandes componentes. Por un lado es la columna vertebral de la distribución de ayuda humanitaria. ¿Por qué digo esto? Porque UNRWA tiene un número de trabajadores y una capacidad logística dentro de Gaza que no tiene ninguna otra agencia humanitaria. ¿Por qué? Os he dado el dato, o sea, se crea en el 49. Desde 1950 estamos presentes en Gaza. Son 13.000 trabajadores y trabajadoras y una capacidad logística en términos de instalaciones, de camiones y de centros de almacenamiento que ninguna otra agencia tiene. Eso explica que no solo estemos distribuyendo la propia ayuda de UNRWA, sino la de otras agencias humanitarias, porque la flota de camiones es nuestra o porque los trabajadores también son de UNRWA. Esto significa que cualquier ataque sobre UNRWA y cualquier puesta en duda del trabajo de UNRWA afecta directamente a la población civil. ¿Y qué es lo que estamos repartiendo? Ayuda alimentaria, tenemos puntos de salud móviles, tenemos centros de salud abiertos, tenemos pozos de agua que reparamos periódicamente para que la población pueda seguir teniendo agua. También repartimos agua en camiones cisterna. Damos atención psicosocial en estos puntos móviles o en los refugios. Y os hablaba antes del programa de educación. Estamos tratando de seguir dando educación entre comillas, pero sí actividades psicoeducativas para la infancia, a través de las cuales también les enseñamos a distinguir artefactos explosivos y evitar que jueguen con ellos, dado todo lo que está quedando en términos de explosivos sin detonar por los bombardeos. Y el tercer componente sería la recogida de información que estamos haciendo. UNRWA está generando toda una serie de informes periódicos donde se detalla todos los ataques que suceden, el número de personas afectadas, el número de instalaciones afectadas, tanto en términos de escuelas, de hospitales, de centros de salud, de pozos. Y esto se está recogiendo, como digo, y se está dando a conocer a todo el sistema de Naciones Unidas y también a todos nuestros donantes, personas que les interese, personas socias. Esta recogida de información es fundamental porque es la que, entre otras cosas, permitió fundamentar la demanda de Sudáfrica en el Tribunal Internacional de Justicia, que, si recordáis bien, tuvo una primera audiencia el pasado mes de enero. Esto explica, entre otras cosas, el ataque posterior por parte del gobierno israelí a la labor de la agencia. Si recordáis ese mismo día en el que la audiencia del Tribunal Internacional de Justicia dictaba unas medidas cautelares obligando al gobierno israelí, como potencia ocupante, a atender las necesidades de la población civil y, por tanto, facilitar la entrada de ayuda humanitaria, como digo, ese mismo día se hacía público en varios medios de información
que 12 trabajadores de UNRWA, posteriormente fue ampliado a 19, estarían implicados en los ataques del 7 de octubre. ¿Esto a qué llevó en ese momento? A que 16 países retiraran la ayuda de UNRWA. Por lo tanto, poniendo en peligro la cobertura de los derechos de la población civil allí, no solo en Gaza, sino en el resto de lugares en los que trabajamos, pero específicamente en Gaza. ¿Por qué esta campaña sobre UNRWA? Pues por un lado porque es un testigo incómodo de lo que está pasando y por otro lado porque Israel de alguna manera cree que eliminando a UNRWA elimina a las personas refugiadas de Palestina en cuanto a este estatus que tienen y que se acabaría la cuestión de los refugiados y las refugiadas de Palestina. Tengo que decir que a día de hoy todos estos países han reanudado la ayuda, incluso algunos la han incrementado a excepción de Estados Unidos, que hasta 2025 por ley ha legislado que no va a reanudar la ayuda. Y esto deja un gran agujero en nuestro presupuesto, puesto que era 1/3 del presupuesto de UNRWA. UNRWA no tiene un presupuesto asignado, sino que cada año los países donantes deciden cuánto aportan, además de personas privadas o fundaciones. Esto hace que ahora mismo nos encontremos con un agujero de 80 millones de dólares que ponen en peligro nuestras operaciones a partir de finales de este mes. La situación humanitaria en Cisjordania, muy brevemente, porque creo que ya estoy cumpliendo el tiempo asignado, está saliendo mucho menos en los medios de comunicación, pero es igualmente grave. Desde que comenzaron la ofensiva en Gaza, la violencia se ha intensificado hasta tal punto que hablamos ya de más de 900 personas asesinadas, entre ellas más de 100 niños y niñas. 2023 ya había sido el año más mortífero para las y los palestinos en Cisjordania, pero desde el 7 de octubre se ha intensificado también las incursiones del ejército israelí, especialmente en campamentos de personas refugiadas de Palestina. Se ha intensificado la violencia colona y también toda la política de demoliciones y desalojo de la población. Las limitaciones al movimiento de la población, que ya eran muy complicadas, en Cisjordania opera todo un sistema de checkpoints y controles militares que hacen que la población no se pueda mover con libertad. Desde el 7 de octubre se han intensificado y esto hace que muchas familias ya no puedan, por ejemplo, ir a trabajar a donde iban a trabajar, lo que probablemente lleve a un aumento también de la pobreza. Un ejemplo de las últimas semanas, la campaña de recogida de la oliva, que es fundamental para muchas familias agricultoras, siempre es atacada, siempre se pone en peligro la vida de agricultores y agricultoras, pero en esta ocasión está siendo el ataque mucho más contundente sobre estas personas, especialmente por parte de las y los colonos. Y pasando al Líbano rápidamente, ¿qué está pasando en Líbano desde las últimas semanas? Bueno, desde el 7 de octubre la situación en Líbano está siendo muy cambiante. Líbano ya antes de octubre estaba en una situación muy complicada porque en los últimos años está básicamente en un sistema de colapso económico y financiero. Lleva años con la moneda tremendamente devaluada, con una crisis de electricidad y combustible terrible, con cortes periódicos de electricidad y con unas tasas de pobreza que no hacen más que crecer. A partir de los ataques aéreos que se han intensificado en las últimas semanas, lo que se está provocando es el desplazamiento de la población de nuevo, al igual que en Gaza, se está siguiendo el mismo patrón. Ya son 1 millón de personas desplazadas internas y entre ellas unas 20.000 personas refugiadas de Palestina en Líbano que vivían en los 3 campamentos de personas refugiadas que tenemos en el sur. Aquí veis básicamente dónde se están intensificando estos ataques aéreos. Además de estas personas desplazadas internas, ya hay más de 200.000 que se han desplazado a la vecina Siria, que de momento les está cogiendo a través de los pasos fronterizos que hay, que también están siendo atacados. Hace unos días era atacado uno, sobre todo para población que pasa caminando y bueno, que ahora va a hacer mucho más larga la ruta. Se está atacando Beirut, especialmente los barrios del sur, y esto también ha afectado a uno de nuestros campamentos de personas refugiadas que está en Beirut. Y toda la respuesta que estamos dando es básicamente abrir refugios de emergencia en nuestros campamentos
dando pues, asistencia alimentaria, de salud, reparto de kits no alimentarios e higiénicos a las personas que allí se refugian. El sistema educativo en Líbano está cerrado ahora mismo, se ha pospuesto el inicio de clases hasta el 4 de noviembre, veremos si esto es posible. Y hablamos de hospitales que también están siendo asediados. Por lo tanto, todo indica que el patrón es exactamente el mismo al de Gaza. De hecho, el personal sanitario está siendo atacado en Líbano también y se está poniendo en riesgo la cobertura de la atención sanitaria de la población. Este es uno de nuestros refugios y bueno, pues las personas que acceden registrándose. Y actividades también psicosociales para la infancia. La respuesta que hemos dado, os comentaba, son ahora mismo 11 refugios abiertos para personas desplazadas, no solamente palestinas, también libanesas y sirias. Líbano es un país que acogía un gran número de personas refugiadas de Siria, también de Irak y de otros países. Estamos repartiendo toda esta serie de elementos de ayuda humanitaria y además en los últimos días hemos habilitado transporte de emergencia en la frontera con Siria para las personas palestinas que están llegando a Siria. Esto es paradójico porque hasta ahora era al revés. Llevan, desde que se inició la guerra en Siria hace 12 años, huyendo las personas refugiadas de Palestina en Siria al Líbano. Y ahora están regresando porque están más seguros en Siria, pero evidentemente no les acogen comunidades prósperas, sino que están falta de muchos servicios básicos y de mucha capacidad para acoger ahora nuevas familias, con lo cual nos tememos que también en Siria la afectación va a ser muy grave. Y para cerrar y daros más información, comentaros que tenemos una newsletter a la que os podéis inscribir y bueno, os da información periódica de esta situación humanitaria actualizada cada semana. También cifras y también os muestra el trabajo que hace UNRWA. También comentaros que tenemos un programa de personas socias. Aquí tenéis las webs a las que podéis aportar de manera puntual o periódica. Y bueno, para cerrar la charla, que quiero regresar al título que hemos dado a la misma, ¿no? ¿Por qué hablamos de crisis de humanidad? Bueno, lo que se está poniendo en cuestión durante estos últimos 12 meses es todo el sistema de Naciones Unidas, todo el sistema de derecho internacional humanitario y todas las normas de las que se ha dotado la comunidad internacional para poder seguir atendiendo las necesidades de la población civil en situación de guerra, de conflicto o de ofensiva. Los crímenes son constantes, los ataques a instalaciones civiles que deberían ser protegidas son constantes, los ataques a la población civil también, y esto sienta un precedente para el futuro, dado que si no se respeta hoy en día ni se exige el respeto por parte de la comunidad internacional, será difícil exigirlo en el futuro cuando nos encontremos ante otros conflictos y otros países esgriman lo que ha pasado en Gaza para hacer exactamente lo mismo y dedicarse a asesinar a trabajadores humanitarios, periodistas, trabajadores de la salud. De ahí el título Crisis de Humanidad. Y por eso desde UNRWA estamos apelando a que la comunidad internacional condene lo que está sucediendo y tome medidas al respecto. Dado que si no nos adentramos en una caída hacia la barbarie que nos lleva a la ley de la jungla. Y el derecho internacional, por defectos que tenga y por necesidades de reforma que tenga, exactamente igual que el sistema de las Naciones Unidas, es lo que tenemos ahora mismo. Entonces, ponerlo en riesgo nos lleva ante un escenario, la verdad, nada prometedor ni nada halagüeño. Y de ahí el llamamiento a que tanto la comunidad internacional, los estados como las sociedades occidentales sigan movilizándose, sigan informándose críticamente y sigan saliendo a la calle también para defender, ¿no?, los derechos humanos de todas y de todos. Y es que ricasco, abro ya preguntas, no me extiendo más y bueno, tenéis ahí datos de contacto para cualquier cosa. Y nada, ahora vosotros y vosotras, encantada de responder las inquietudes que tengáis.